Para que nos visitan por primera vez, Espacio de Vida es un centro educativo terapéutico. Atendemos niños, adolescentes, jóvenes con trastornos graves. Tiene también dispositivo de estimulación temprana y también funciona un dispositivo de atención de consultorio. Hace más de 30 años que estamos trabajando aquí en la zona y bueno, siempre estas actividades para nosotros son importantes. Para quienes tenemos la intención de escuchar a los adolescentes, realmente sabemos que es un tema complejo, amplio, difícil, enigmático. Y en ese sentido, el título que le dio aquí nuestro querido Juan Mitre a las charlas, a la exposición que va a realizar, me parece un acierto, en primer lugar porque habla de las adolescencias. No se trata que los adolescentes sean todos iguales, sino que cada uno lo va transitando, entiendo yo, a su manera. Y después no se trata solo de un asunto clínico, sino también de un asunto social, que también me parece un hallazgo, que bueno, él seguramente nos explicará por qué lo piensa de esta manera. Habitualmente tratamos de traer expositores para trabajar distintos temas que nos interesan, y en este caso mi inquietud fue invitar a Juan Mitre porque es alguien que está intensamente dedicado al tema de la adolescencia. Tiene un libro escrito que es La adolescencia es edad decisiva. Dirige el Seminario Clínico de Adolescencia en nuestro Colegio de Psicólogos en San Isidro. Es instructor de residentes en el Hospital Belgrano y es miembro de la IOL. Si me permite, me gustaría hacer como una breve introducción de lo que yo pienso no de lo que yo pienso, algunas cosas que pienso del tema de la adolescencia. Bien, sí. Un minuto nada más. No, por supuesto, está para mí. Generalmente es un tema complejo y cuando yo me encuentro con temas complejos muchas veces voy a la literatura para tratar de encontrar una posible, no sé si respuesta, pero me invita a pensar. En este caso quería comentarles dos títulos que leí que me parecen interesantes y que recomiendo. Uno es del escritor inglés Alan Sillitoe, que se llama La soledad del corredor de fondo. Alan Sillitoe es un escritor del proletariado inglés, su obra es entre los 50 y los 90. Realmente escribe muy bien, tiene una autobiografía que tiene un título que me encanta, que se llama La vida sin armadura. ¿No? Quien pudiera andar por la vida sin armadura, ¿no? Por lo menos a mí me encantaría, pero es bastante difícil. Y esta novela muy breve, que es casi un cuento. El protagonista es un adolescente, digamos, dentro de la literatura, la adolescencia es casi un género literario, ¿no? Muchas veces lo que se llama literatura de iniciación está ligada a la adolescencia, pero pensé en dos títulos donde nos encontramos con estas conductas que a veces nos parecen disruptivas o como, parafraseando a Serrat, uno se queda chupando un palo sentado en una calabaza, ¿no? Sin entender mucho qué pasa, sorprendido, a veces con inquietudes, con fastidio, o a veces con admiración. En el caso de esta pequeña novela que le cuento, el protagonista se llama Colin Smith, es un adolescente que termina en un reformatorio por robo y le dan una condena de 18 meses. Cuando va transcurriendo su vida en el reformatorio, el director se da cuenta que tiene la virtud de ser un gran maratonista. Como todos los años, este reformatorio competía con una escuela de la alta élite de Londres, lo eligen para representar a la institución en esta competencia. Era un gran maratonista, empieza la competencia, empieza a correr y cuando falta poco para terminar, decide perder la carrera, sabiendo que eso le iba a costar bastante caro. Lo que le queda de condena lo sufre bastante. Lo que me pareció más inquietante del final de la novela es que cuando queda libre, cuando termina la condena, vuelve a robar. Es un relato que en principio no tiene moraleja, no tiene épica. Uno podría pensar que la trama podría ser un pibe que corre contra una escuela de élite y gana, pero no es el objetivo, ¿no? Me resulta sin una respuesta clara. Si bien tiene el fondo de la lucha de clases, este acto absolutamente individual sorprende. No sé si es un gesto de bronca, de ira, o si es la expresión de un juguete rabioso, ¿no? Y si digo juguete rabioso, lo digo porque el otro texto que me parece interesante es El juguete rabioso, que ya es un clásico, seguramente la mayoría lo conocen, esa planadora literaria que era Roberto Art.
que se publica en el 26, que casualmente es el mismo año que se publica Dos Segundos Sombra, de Wiraldes, que el protagonista también es un adolescente. Y bueno, este texto lo conocen, es también un muchacho que vendría de lo que la izquierda diría un lumpen proletariado, trata de sobrevivir como puede en la ciudad, se educa a través de los folletines, es a veces el juguete rabioso de distintas personas que abusan laboralmente de él, y finalmente consigue un relativamente buen trabajo y con su compañero el Rengo deciden asaltar a su jefe. Y bueno, en el final de la novela, que me parece que debe ser uno de los finales más enigmáticos de la literatura argentina, cuando ya tienen organizado el atraco, antes de hacerlo, Silvio Astier, nuestro protagonista, delata a Rengo, y Rengo termina en cana, ¿no? Hay muchas interpretaciones, ¿no? Hay una muy interesante de Mazzotta, que es la que escribe en Sexo y Traición en Roberto Gal, que es un texto que volví a leer a raíz de esta exposición, y que me pareció interesante, ¿no? La interpretación que hace Mazzotta es de un humillado que humilla a otro humillado, y otro polo de interpretación es un humillado que se identifica con quienes los están humillando y de alguna manera termina haciendo algo que lo perjudica a sí mismo. En ese texto, después de esta interpretación, Mazzotta hace una furibunda crítica a la clase media argentina, algo que en la actualidad aparece mucho, en especial cuando se critica el neoliberalismo, diciendo que distintas clases sociales apoyan cosas que a ellos mismos los perjudican. Pero bueno, es otra interpretación posible. El final no deja de estar abierto. Y hay otra cuestión y con esto ya termino, que es algo que recorto de un seminario de Lacan, que no es literatura, pero tal vez lo sé en un punto, no lo sé, que es en el Seminario del Acto, donde él un poco en broma dice que va a ser un elogio de la boludez, ¿no? Bueno, la boludez me parece que es algo que muchas veces atraviesa la adolescencia, aunque no solo, nadie está exento de la boludez. Y dice algo así, dice Lacan, dice que es difícil de ubicarla, que siempre desconcierta, aunque no deja de ser una forma de desconocimiento. Venía hablando un poco de este párrafo de la Biblia que dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dice: para el psicoanalista la ley es dar a la verdad lo que es de la verdad y a la boludez lo que es de la boludez, aunque esto no es tan simple porque ambas se recubren. No es tanto la verdad de la boludez como la boludez de la verdad, y tal vez la boludez de la verdad es que no hay relación sexual. ¿Cómo se ubicará esto en la adolescencia? Bueno, realmente no lo sé. En ese sentido, desde ya les anticipo que Juan va a contestar esta y todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Así que termino con la boludez y los dejo con nuestro querido Juan. Bueno, ante todo le agradezco a Daniel la invitación. Para mí es un gusto estar acá por primera vez. Y me resulta sumamente interesante esta introducción que Daniel trae. Ahora voy a ir haciendo por ahí algunos comentarios al respecto porque me parece, digamos, muy acertado. A ver, yo hace mucho tiempo que vengo trabajando en relación a pensar la adolescencia, y un poco lo que me he impuesto como programa de trabajo es cómo pensar la adolescencia desde una perspectiva lacaniana, ¿no? Digo, ¿no? Desde el psicoanálisis lacaniano, cómo pensar la adolescencia, ¿no? Porque yo, por lo que he estado trabajando y he estado dando vueltas al respecto, digamos, el psicoanálisis ha ocupado muchas veces de la adolescencia, digamos, ¿no? Pero, digamos, mayormente, digamos, ha sido un psicoanálisis no lacaniano, digamos, ¿no? Entonces, el trabajo que me impuse y que de alguna manera después salió publicado en el libro es, digamos, yo lo titulé justamente de esa manera: la adolescencia, esa edad decisiva, lo que ya implicaba, digamos, la idea fuerte del libro de que hay algo decisivo que pasa en ese momento de la vida, y, digamos, una perspectiva clínica desde el psicoanálisis lacaniano, ¿no? O sea que, por otro lado, hay una perspectiva clínica que a mí me interesa transmitir, que por supuesto también en un punto está articulado, digamos, a una cuestión social, y digamos, cómo pensarlo desde el psicoanálisis lacaniano, digamos, ¿no? Es decir, cómo salir también de las perspectivas evolutivas de pensar la adolescencia,
¿no? En grandes rasgos, un poco ese fue como el inicio. Bueno, y después es un tema en el que de alguna forma sigo investigando. Entonces yo voy a tratar como voy a venir 2 veces, hoy y dentro de 15 días, voy a tratar por ahí de ubicar las referencias en la obra de Lacan que yo he encontrado para pensar la adolescencia, cómo he ido pensando el tema, teniendo en cuenta, es decir, qué es lo que cambia con la época, digamos, y qué es lo que se mantiene, digamos, ¿no? Entonces, para mí es fundamental. Yo tengo esta idea, digamos, que me parece que para mejor orientarse en la época hay que poder ubicar qué es lo que varía y qué es lo que no varía, digamos, ¿no? Es decir, hay que tener claro qué es aquello que no varía, ¿no? Uno puede decir que hay nuevos síntomas, hay nuevos fantasmas, pero no hay nueva pulsión, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos un punto invariante, digamos, ¿no? Porque, ¿no? Para mí esa es la cuestión en la que me oriento, digamos, es decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, también, no hay relación sexual, es invariante, ¿no? Por eso uno lee a Shakespeare y es completamente actual, digamos, ¿no? Y ciertas literaturas son completamente actuales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero el punto es poder decir, bueno, pero después por supuesto que hay cosas nuevas. No hay duda que hay cosas nuevas con las redes sociales, no hay duda que, qué sé yo, no está el juego de la ballena, no sé, digo, hay cosas nuevas todo el tiempo, pero bueno, el punto es como, ¿dónde ubicamos lo nuevo? Digamos, como aquello que ha variado con la época y dónde está lo invariante, digamos. Esto, para mí, es como va a estar, digo, como de fondo en todo lo que voy a tratar de articular y de decir. Voy a tratar de trabajar más cierta perspectiva, por llamarlo de alguna forma clásica, o como cierta base para pensar el tema, digamos, hoy, y el próximo encuentro pensar más las presentaciones actuales de la adolescencia, digamos, ¿no? Y trabajar más ese tipo, por ejemplo, la hiperconectividad, etcétera, digamos, ¿no? Voy a tratar de hacer eso, pero primero trabajar cierta perspectiva, digamos, no tanto clásica, digamos, clásica, pero también ubicando bien lo invariante, ¿no? Más bien en ese sentido, digamos, ¿no? Bueno, lo clásico también es eso, ¿no? Uno cuando dice es un clásico es porque uno lo puede seguir leyendo hoy y es actual, ¿no? Esa es la característica de un clásico, por ejemplo, en literatura, en cine, ¿no? Etcétera. Por algo, eso es un clásico, en última instancia. Daniel hizo referencia, por lo menos, a un clásico, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo, es adolescencias en plural. Uno no puede decir la adolescencia, digamos, siempre van a ser en plural, digamos, ¿no? O sea que hay distintos modos de atravesar ese momento particular de la existencia. Por otro lado, podemos decir enseguida que el significante adolescencia no es un significante en principio del psicoanálisis. Con Freud sabemos que el significante que él utilizaba era pubertad, ¿no? Las metamorfosis de la pubertad en 3 ensayos. O sea que siempre cuando los psicoanalistas agarramos el significante de adolescencia nos sentimos un poco incómodos también. Porque no es un significante del psicoanálisis, ¿no? Es un significante que se instaló en la cultura, digamos, ¿no? Y hay, ¿viste?, ¿no?, libros para padres, preocupación por los adolescentes, ¿no?, la adolescencia, digamos, como en los medios de comunicación, etc. Pero, por ejemplo, hay un dato que recién en 1850 se instala en los diccionarios el significante adolescencia. O sea que fíjense que es un significante bastante nuevo, de alguna forma, ¿no? Casi contemporáneo de Freud, ¿no? Tal vez esa sea una de las razones por las que Freud casi no lo utiliza. No sé, digo, ¿no? Podría ser. La referencia, digamos, por otro lado, la adolescencia como edad de la vida no existió siempre. Digamos, ¿no? Por ejemplo, en las tribus mal llamadas primitivas, digamos, no había lo que se llamaba ritos de iniciación, y en muy poco tiempo alguien atravesaba determinados ritos y se estabilizaba en una nueva posición subjetiva, ¿no? A partir de determinado rito pasaba de ser un niño a ser un adulto. Digamos, ¿no? Entonces, digamos, la adolescencia también es un invento moderno, que tiene que ver con las sociedades modernas, ¿no? Eso es importante, digamos, también poder ubicar. Rousseau fue uno de sus primeros pensadores. En el Emilio, ¿no? Por ejemplo,
Él hablaba ahí de la adolescencia como segundo nacimiento, ¿no? Es una referencia también interesante, la idea de segundo nacimiento en torno a la adolescencia, digamos, ¿no? Donde, por ahí, yo digo desde el psicoanálisis, que si uno piensa que en la infancia se articula de cierta manera el semblante y lo real, digamos, luego de la conmoción que implica la pubertad, digamos, tiene que volver a articularse de otro modo semblante y real, ¿no? Entonces ahí uno puede pensar ese segundo nacimiento más bien como ese nuevo modo en que se articula semblante y real después de la pubertad. Por ejemplo, cuando decimos semblante, me estoy refiriendo no solamente, digamos, a lo imaginario, sino cuando Lacan trabaja la cuestión del semblante, está trabajando lo simbólico y lo imaginario al mismo tiempo. O sea que semblante es aquello que es del orden del imaginario y de lo simbólico. Pero digamos, voy a volver un poquito sobre eso en un rato. Pero digamos, entonces ahí uno puede decir, como ese segundo nacimiento también implica, digamos, ese nuevo modo de conjugar semblante y real luego de la pubertad, ¿no? ¿No? Hay como una especie de nuevo nacimiento a la existencia, digamos, una cosa que es interesante. Eso tiene que ver cómo acomodarse en el mundo con ese cuerpo nuevo que surge, digamos, ¿no? La novela de formación, que agradezco la referencia, la novela de formación surge con Goethe y el término alemán se llama Bildungsroman, ¿no? Que son novelas de construcción, sería la traducción más literal, ¿no? De Bildungs, creo que es construcción, digamos. O sea que hay todo un género literario ligado a las novelas de formación, digamos. En Nanina, que es un libro de Germán García, que por ahí muchos conocen, que es una novela de formación. Claramente es una novela de formación, ¿no? Que la escribió con 20 y pico de años, creo que 22, 23 años tenía Germán García cuando escribe esa novela, que después fue prohibida en la dictadura, etc. Digamos, es una novela de formación. Y una de las últimas ediciones, si no es la última, en que Ricardo Piglia la presenta, la prologa, digamos, él dice algún día habría que hacer el catálogo de las novelas de formación argentinas, y menciona, digamos, El juguete rabioso, etcétera, digamos, ¿no? O sea que es interesante, es decir, en la novela de formación lo que se trata es una novela como de aprendizaje y donde es el atravesamiento de ese momento de la vida hasta que el sujeto logra, digamos, atravesar en ese momento y formarse, digamos, ¿no? Ese sería, ¿no? Como esas novelas que narran ese trayecto, ¿no? El sujeto tiene que aprender cómo arreglárselas con el sexo, con el amor, con las mujeres, etc., ¿no? Toda esa formación, ¿no? Eso que nunca se termina de aprender, ¿no? Por otro lado, ¿no? Porque no es que alguna vez aprende eso, ¿no? Digo, eso también es importante, no es que de golpe, ¿viste? Me recibí. Claro, me recibí, digamos, ¿no? Es más bien una novela, digamos, me parece que la novela de formación es más bien el aprendizaje es de la no relación, no tanto de la relación, ¿no? Me parece que más bien el punto de aprendizaje está más en torno a la no relación, ¿no? Porque uno puede ubicar también la adolescencia como el primer encuentro, tomando esto de la no relación sexual, como el primer encuentro con la no relación sexual. Digamos, ¿no? Se trata del primer encuentro. Y ahí es interesante, digamos, primer encuentro en el sentido de que no se sabe qué hacer, ¿no? Que el ser humano, que el ser hablante, como decía Lacan, no sabe por estructura qué hacer, digamos, con otro cuerpo sexuado. Digamos, ese es el punto, digamos, ¿no? No como los animales saben qué hacer, ¿no? Se encuentran un perro y una perra y más o menos saben qué hacer. Cuando están muy domesticados, por ahí ya es un problema, porque también, ¿no? Yo tenía una perra que no que le habían llevado varios perros, sino y los rechazaba, ¿viste? Bueno, entonces ahí ya no sé qué era, ¿viste? Recuerdo eso. Digamos, pero, digamos, un animal salvaje es muy raro que no sepa qué hacer con el otro sexo, digamos, ¿no? Con el macho, digamos, ¿no? O con la hembra. En cambio, el drama, digamos, uno puede ubicar, ese es el primer encuentro con la no relación sexual. El drama es que no se sabe cómo abordar, digamos, al otro sexo, no sabe cómo abordarlo, y hay algo que empuja al encuentro,
¿no? Ahí está ¿no? Lo que uno puede ubicar como cierto drama. Hay algo que empuja al encuentro, pero no se sabe cómo. Digamos, ¿no? Lacan, en su texto Despertar de Primavera, que es un prefacio que él escribe para la obra, con respecto a la obra de teatro de Wedekind, que también se llama Despertar de Primavera, que es una obra sumamente interesante para leer, digamos, y de una actualidad importante, digamos, Freud en las reuniones de los miércoles, si no me equivoco, en 1906 o 1907, por ahí, discutía la obra. Está en las actas de la discusión de Freud con sus colegas, discutían la obra de Wedekind en ese momento. Es una obra de 1892, la obra de Wedekind, ¿no? Que es justamente una obra donde son un grupo de adolescentes de 14 años, de una actualidad interesante porque son dos muchachitos y una chica, Mauricio, Melchor y Wenda, y uno de los personajes se suicida, hay un embarazo adolescente, digamos, ¿no? Situaciones que la verdad que de una actualidad de cierta forma importante, de 1892, y bueno, digamos, y toda la cuestión de lo que implica, digamos, el despertar sexual, digamos, ¿no? Entonces, Freud se interesa en la obra, Lacan en 1970, 72 más o menos, escribe un prefacio sobre la obra, y una de las cosas que dice Lacan ahí es que es para los muchachos hacer el amor con las muchachas, ¿no? Dice que de eso trata la obra, ¿no? Que es para los muchachos hacer el amor con las muchachas, no pensarían en ellos sin el despertar de los sueños, ¿no? Yo creo que ahí hay que decir no solamente que es para los muchachos hacer el amor con las muchachas, sino que es para las muchachas también hacer el amor con las muchachas, o que es para los muchachos hacer el amor con los muchachos. Es el encuentro, ¿no? Porque hoy en día se trata del encuentro, digamos, con otro cuerpo sexuado y que el sujeto no se las puede arreglar sin los sueños. No podría pensar en ellos sin los sueños. O sea que también ahí hay que pensar el valor que tienen los sueños, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante. Digo, recomiendo muchísimo la obra, se interesó Freud, Lacan y también Cris Morena, porque Cris Morena hizo una versión en Buenos Aires hace un tiempo, ¿no? Así que yo no la he visto, pero me he enterado, digamos, ¿no? O sea que tiene ojo para las cosas que le interesan a los adolescentes, evidentemente, ¿no? Digo, no sé qué tal habrá sido la apuesta. Pero bueno, digamos. Entonces ahí hay toda una cuestión que es en relación a los sueños, digamos, ¿no? Porque ahora por ahí quería ubicar un poco cómo entender ese despertar sexual desde el psicoanálisis lacaniano. En principio, nosotros podemos decir, hay un texto de un psicoanalista belga que se llama Alexander Stevens. Por ahí algunos lo conocen. Es un texto interesante porque él escribió un texto que se llama La adolescencia, síntoma de la pubertad, ¿no? Ese es el título, La adolescencia, síntoma de la pubertad, y ahí está, digamos, como una tesis importante, ¿no? Que él lo que señala es que, justamente, que la adolescencia es el síntoma de la pubertad, es decir, es respuesta a la pubertad. Él ubica la adolescencia como respuesta a la pubertad. Entonces ubica la pubertad como real, como el encuentro con un real, y la adolescencia como síntoma, como respuesta al encuentro con ese real. Entonces ahí ya él está ubicando la adolescencia como la respuesta singular de alguien al encuentro con el real de la pubertad. Y el real de la pubertad no solamente son las transformaciones del cuerpo, no solamente es eso, ese cuerpo que se transforma, ese cuerpo que de golpe aparece como extraño, ¿no? Ese cuerpo impropio, digamos, sino también los sueños, ¿no? O sea que también hay toda una cuestión en relación a los sueños, digamos, ¿no? Digamos, cómo los sueños, esos sueños que aparecen, ¿no? Digamos, en el sentido de que se trata de un cuerpo, digamos, perturbado, ¿no? Por la lengua, digamos, esos sueños también, eso ubica como el real de la pubertad. Entonces ahí está, la pubertad como real, y después está la respuesta. Bueno, ¿cuál es la respuesta a ese real de la pubertad? A eso llamaríamos adolescencia.
Entonces ahí hay un montón de cuestiones para pensar. Por un lado dice, bueno, ¿cómo empieza la adolescencia? Ahí ya podemos empezar a pensar la adolescencia desde una perspectiva lacaniana, digamos, porque si no, no vamos a pensar la adolescencia según cómo la piensa, qué sé yo, la OMS, donde dicen que empieza en determinado momento y termina, y ahora dice que hay adolescencias prolongadas, y que la adolescencia llegan como hasta los 20 y pico de años, etcétera, y eso va cambiando. Digamos, es decir, a partir de determinadas teorizaciones del campo social, es muy difícil poder pensar desde el psicoanálisis la cuestión de la adolescencia. Digamos, ¿no? Para mí esa es una referencia importante, entenderla como síntoma de la pubertad, ya pensamos la adolescencia como respuesta al encuentro con lo real de la pubertad. Entonces, digamos, el punto es, por supuesto, que va a estar la cuestión de cuándo termina la adolescencia, ¿no? Eso ya es más difícil de situar, es decir, uno puede ubicar cuándo empieza, pero no tanto cuándo termina. Digamos, ¿no? Porque, ¿cuándo termina? Es una pregunta, digo, ¿no? Vamos a dejarla un poco abierta. ¿Termina alguna vez? Es cierto que eso también en el psicoanálisis ya, ¿no? O desde el psicoanálisis uno dice, ¿termina alguna vez la adolescencia? ¿Uno deja alguna vez de ser niño? No, también es algo que no es tan claro, digamos, ¿no? En el psicoanálisis uno sabe que en el adulto, entre comillas, siempre palpita el niño y el adolescente que fue. Digamos, ¿no? Entonces ahí la cuestión de las edades, digamos, para el psicoanálisis empieza a ser algo, digamos, más bien problemático, ¿no? Yo en ese punto, por eso a mí no me gusta hablar de especialidades, ¿no? Yo no considero que haya, ¿viste?, un especialista en, ¿no? Sino que hay un psicoanalista, digamos, que se interesa, digamos, en trabajar con adolescentes, digamos, pero no, y puede ubicar cierta cuestión específica, pero no una idea de especialidad, no la idea de que un especialista, digamos, ¿no? Sino, sí que me parece que hay que ser sensible, digamos, a ese momento particular de la existencia que alguien está atravesando. Digamos, ¿no? O sea que hay momentos particulares de la existencia. La infancia es un momento particular de la existencia, la adolescencia es un momento particular de la existencia, y también hay otros momentos particulares, ¿no? Alguien que está cerca de la muerte también es un momento particular de la existencia. Digo, no hay duda, digamos, ¿no? Bien, entonces, como cierta sensibilidad de ese momento particular de la existencia me parece que hay que poder tener, y el punto es cómo entendemos la adolescencia, ¿no? Digamos, cómo entendemos, qué sería, cuáles serían las operaciones que se ponen en juego, digamos, ¿no? En ese momento, ¿no? Creo que eso es lo que hay que también poder ubicar. En principio, la adolescencia como un esfuerzo de sintomatización del real de la pubertad, ¿no? Eso es algo que me parece, y muchas veces el analista ayuda a que se sintomatice ese real, digamos, ¿no? Uno podría decir. Entonces, por ejemplo, uno puede decir que siempre con la pubertad hay un antes y un después, digamos, ¿no? Es habitual, de hecho, ¿no? Es algo que lo sabe todo el mundo en un sentido, ¿no? Bueno, que ya no es el que era, ¿no? Dicen los padres, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ya no es el que era, empieza a ser el adolescente, empieza a aparecer, digamos, como extraño, como extranjero, incluso en su propio hogar. Aparece como extranjero en su propio hogar y como extranjero en la ciudad, digamos, ¿no? Yo uno de los capítulos, un texto que he escrito, lo he titulado El adolescente como extranjero de su tiempo, ¿no? Porque la idea para mí es que el adolescente siempre es extranjero de su tiempo. Es decir, ¿no? Es algo que se mantiene. De hecho, uno si escucha esas conversaciones, ¿no? entre los amigos, entre los adultos, digamos, dice, nosotros no éramos así, ¿no? Siempre se dice lo mismo. No, nosotros no hacíamos eso, nosotros no éramos así. Es algo que se repite sistemáticamente, es decir, siempre aparece como extranjero el adolescente. Digamos, ¿no? De hecho, hasta yo tengo pacientes de 24 años y me dicen, no, nosotros no éramos así, ¿viste? Estos chicos 18, ¿viste? Wow. Pasaron 4, 5, 6 años, ¿viste? No, estas cosas, ¿viste? ¿No? Siempre hay una especie de sorpresa ante eso nuevo que siempre, ¿viste? Parece así como muy extraño, digamos. Y entonces, bueno, ahí por supuesto es como lo extranjero inquieta, ¿no? Me parece que nosotros no así habla de cómo lo extranjero siempre inquieta.
Es decir, inquieta a los padres, inquieta al otro social. ¿Se acuerdan de una época que se hablaba todo el tiempo de las tribus urbanas, de los emos, de los floggers? Y había programas de televisión dedicados a eso, ¿no? Es decir, aparece también como extranjero en lo social. Digamos, ¿no? Entonces, por supuesto que ante lo extranjero lo que en realidad aparece muchas veces son los prejuicios. Digamos, pues son donde se pone en juego la relación que se tiene con lo extranjero. Digamos, y lo extranjero muchas veces tiende a segregarse, a rechazarse, etc., ¿no? Estamos, aparte, en un momento social que encima es lo que promueve, ¿no? Evidentemente. Pero digo, por otro lado, aparece como extranjero en la familia, el adolescente, pero también aparece como extranjero para sí mismo, porque es un punto de extranjeridad. Digamos, que eso me parece que es sumamente importante. Como ese cuerpo nuevo que surge, ese empuje pulsional y todo ese despertar, el sujeto se encuentra con un punto de extranjeridad. Digamos, podemos decir igual que siempre somos extranjeros, y somos extranjeros en la lengua, es lo que ubica el psicoanálisis, pero ese es un momento particular, donde el sujeto es como si no termina de, digamos, de reconocerse, ¿no? Por eso la angustia. A mí hay una definición, por ejemplo, por eso la angustia es tan cercana, digamos, a ese momento de la vida, y muchas veces se sale de esa angustia con acting out, pasajes al acto, etc., ¿no? Que es una salida de la angustia como ubicaba Lacan, ¿no? Pero digo, hay una definición de la angustia que va bien, que a mí me gusta, que es una definición que da Jorge Alemán, que él dice que la angustia implica el atravesamiento de la propia identidad, ¿no? Es una linda definición de la angustia como atravesamiento de la propia identidad, ¿no? Donde el sujeto se encuentra con algo, ¿viste?, desconocido de sí, ¿no? Algo que atraviesa esa identidad. Tanto esa identidad, uno puede decir, digamos, ¿no?, que es tanto esa identidad de sí, como también la identidad del mundo, la identidad de las cosas, porque uno se arma determinado orden del mundo. Entonces, cuando aparece algo de golpe que se desarma de ese orden del mundo, aparece muchas veces la angustia. Entonces, ahí también hay que pensar la angustia de los padres ante el adolescente, porque se encuentran con algo desconocido, donde ya no lo conocen. Hay algo que atraviesa la identidad que se habían armado del adolescente. Entonces, por eso, digamos, me parece que la idea de lo extranjero, me parece que va bien para pensar al adolescente como extranjero, digamos, ¿no? El punto es qué relación tenemos con lo extranjero, ¿no? Si vamos, ¿no?, a llenar de prejuicios eso que no sabemos, o si vamos a poder soportarlo, ¿no? Digo, creo que ahí hay toda una cuestión. También está la idealización de lo extranjero, ¿no? Y la idealización de la adolescencia como momento de la vida, donde parece que hoy es una edad también, por otro lado, ¿viste?, a partir de cierto marketing, etcétera, una edad donde, ¿viste?, donde todos quisieran estar, digamos, ¿no? La idea de la juventud como culto, ¿no?, por otro lado, a lo joven, ¿no? Eso también es algo de la época, por eso lo voy a tratar de pensar un poco la vez que viene, digamos, pero eso también me parece que está en juego. Entonces, digo, ahí está la relación que se puede establecer con lo extranjero. Y yo he escuchado, digamos, también dentro del psicoanálisis un montón de prejuicios en torno a los adolescentes, pero me parece que muchas veces tienen que ver con prejuicios. Y realmente hay que poder escucharlos, ¿no?, sin prejuicios, digamos, ¿no? Y dando lugar a que algo de esa extranjeridad, incluso propia del joven, pueda desplegarse en el análisis, digamos, ¿no? Entonces, cuando decimos que la pubertad es un real, yo ubico lo real en el sentido de que hay algo intraducible. Es decir, hay algo que el sujeto no puede traducir, digamos, ¿no? Es decir, algo que escapa a lo simbólico y a lo imaginario. Eso es lo real. Es decir, que hay un punto de esas transformaciones en el cuerpo que son intraducibles. Ese es el encuentro con lo real. Por eso puede haber talleres de educación sexual, cosa que está muy bien, digamos, ¿no? Uno nunca puede estar en contra de eso, es un gran avance, digamos, de que empiece a haber talleres de educación sexual, pero es cierto que por más que uno le explique todo lo que le explique, le dé toda la información, eso nunca va a alcanzar, porque hay un punto real donde hay algo que no se puede traducir de eso que pasa en el cuerpo. Ese es el encuentro con lo real de la pubertad, digamos, ¿no? Algo que es intraducible, digamos, es decir, es el encuentro con el sexo, con lo que tiene imposible de decir. O sea que es un encuentro más bien con lo imposible de decir. Yo creo que cuando muchas veces el adolescente o el puber, ¿viste?, dice, bueno, no sabe nada en relación al otro, es cierto, porque lo que está ubicando en realidad es que hay un punto donde el otro no puede nombrar aquello que sucede.
Digamos, ¿no? Ese encuentro con el agujero que implica la sexualidad. Por eso Lacan decía que la sexualidad agujerea, hace agujero, ¿no? En los sentidos. Bien. Es decir, por un lado, sabemos que a partir de la pubertad la reproducción es posible. Eso también es un dato, no es un dato menor, digamos, no es un dato menor, y también hay que ver cómo eso se inscribe psíquicamente para alguien, digamos, ¿no? De que es posible, digamos, la reproducción. Y también sabemos que eso es lo que le preocupa generalmente, digamos, a la sociedad, ¿no? Que no haya embarazo adolescente, ¿no? Es lo que le preocupa. Todos los talleres, ¿no? Están destinados en general a evitar el embarazo adolescente, cosa que, bueno, no sé, qué sé yo. ¿Qué? No tienen demasiado éxito. No, eso es un hecho, que no tienen demasiado éxito, es un hecho. Tampoco voy a decir si está bien o está mal, porque la verdad que no sé si hay que evitarlo o no hay que evitarlo. No sé, ¿no? ¿Se entiende? No voy a opinar sobre eso, digamos. Pero digamos, dice, claramente están armados para eso. Pero digo, es cierto que ese es un punto, pero me parece que el punto central para el psicoanálisis, por lo menos, o desde la perspectiva del psicoanálisis, es que se trata del primer encuentro con lo imposible de la relación sexual. No es solo que es posible la relación sexual en el sentido de la reproducción, sino que es el primer encuentro con lo imposible de la relación sexual, sino como primer encuentro con él no hay relación sexual. Eso es lo particular. Con ese real es el encuentro con lo intraducible del sexo. Digamos, ¿no? Eso es desde mi punto de vista, digamos lo que, desde la perspectiva del psicoanálisis, hay otras perspectivas, no es la única perspectiva que importa, no hay dudas. Hay otras perspectivas, digamos, ¿no? que tienen que estar en juego, ¿no? Yo nada más intento ubicar cuál es la perspectiva del psicoanálisis. Después, por supuesto, que tiene que estar la perspectiva de la salud, perspectivas sociales, etcétera, etcétera, digamos. Eso no hay duda, digamos, ¿no? Entonces, hay una referencia de Lacan, les voy a leer unos fragmentos, que se llama La fábula de Daphnis y Chloe. Por ahí algunos la conocen. Es muy interesante, digamos, para ubicar esto. ¿Qué quiere decir? Me parece que está bien para ubicar el primer encuentro con lo imposible de la relación sexual, con el no hay relación sexual. Entonces, es una fábula de Longo, que se llama Daphnis y Chloe, que la toma Lacan como referencia, y se trata de dos niños pastores, uno de cabras, y el varón de cabras, y ella de ovejas, que crecen en el campo y son amigos de pequeño, y llegan a la pubertad y comienzan a gustarse, a sentirse atraídos el uno por el otro, ¿no? Esa es la fábula. Pero lo que se dan cuenta es que algo falla y no se sabe cómo abordar, y no saben cómo abordarse, ¿no? Es muy interesante cómo la fábula, digo, o sea que fíjense cómo hay algo ahí, digamos, una fábula, digamos, antigua, digamos, pero que uno ubica ahí un punto invariante, digamos, ¿no? Entonces, justamente la angustia los invade en ese punto preciso donde no saben cómo se puede producir el encuentro sexual. Dice que comienzan como a desesperar, a padecer ante el aumento de tensión, ¿no? Empiezan la tensión corporal, lo que Freud dice, ¿no? El malestar ante el aumento de tensión, digamos, ¿no? Se cruzan de golpe con un viejo en la fábula que se llama Filetas, quien les dice que lo que a ellos les pasa es amor. Leo textual. Pero cuando hubo desaparecido y quedaron solos, y habiendo oído por primera vez la palabra amor, sintieron mayor angustia que antes. Dice, el viejo los aconseja y les dice que hay un remedio. Le dice, probemos los remedios que nos aconsejó, besos, abrazos y acostarse juntos desnudos. Verdad que hace frío, pero lo soportaremos. Pero del consejo al acto hay más de un paso. Vacilan, se besan y abrazan, pero no saben cómo acostarse juntos. Viene el invierno y se separan por un tiempo. Cuando llega la primavera, Daphnis, especialmente a causa del largo reposo invernal, estaba rijoso y alborotado. En mi barrio lo llaman de otra manera esto. Y los besos y los abrazos, en vez de calmarle, le emberrechinaban más. El problema es claramente cómo acostarse juntos. Chloe le preguntaba qué podía haber más allá del beso y del abrazo, qué es lo que pensaba hacer cuando se acostaran desnudos, ¿no? Entonces ahí dice Daphnis,
lo que los moruecos hacen a las ovejas y los machos a las cabras. Fíjate que, después de hacerlo, ni las ovejas huyen ni los moruecos las persiguen, sino que ambos pasen amigablemente, satisfechos y clamosos. Debe ser algo más sabroso que lo que hacemos y cuya dulzura hace olvidar la inquietud amorosa. Dice: es verdad, pero ¿no has notado que las cabras y los machos, las ovejas y los carneros hacen eso de pie, saltando los machos encima de las hembras? ¿A qué pues he de tenderme contigo en el suelo desnuda? ¿No está el ganado más vestido que yo con su pelo, su lana? Convino Daphnis en que tenía razón su amada, pero tendióse al lado de Cloe y reflexionó largo rato sin poder descubrir cómo alcanzar lo que deseaba. Después hizo que se levantara a Cloe y la abrazó por detrás como hacían los carneros, pero nada logró y quedó más desconsolado que antes. Se sentó de nuevo y rompió a llorar diciendo que era más torpe que los moruecos para las obras del amor. ¿No? Fíjense, ¿no? Ahí está el punto del encuentro con eso. Imposible. Entonces, la referencia de Lacan es la siguiente, en el seminario 11, dice que evoca el cuento de Daphnis y Cloe y dice: hay un campo último, hay un campo último de la realización sexual cuyos caminos, a fin de cuentas, el inocente desconoce. Es decir, que continúa en el desconcierto Daphnis sin saber cómo hacer hasta que se encuentra con una mujer mayor, Licenia. Lacan dice una vieja, pero no es una vieja, porque cuando uno lee la novela no era una vieja, tenía 30 y pico de años, ¿no? Cuando uno lee la fábula, pero Lacan dice la vieja. Eso está en el seminario 11. ¿Qué? Bien. O sea que, claro, era mayor que Daphnis, que eran dos adolescentes, digamos, ¿no? Pero Licenia. Y entonces Daphnis continúa el desconcierto hasta que conoce a una mujer de mayor edad, Licenia, con quien se inicia sexualmente. Luego de la instrucción amorosa y de superar algunos temores, entre ellos la sangre, ya que Licenia lo advierte al respecto, puede entablar el acto sexual con Cloe. Bien, es interesante porque lo que señala Lacan es lo siguiente. Dice que como hombre o mujer el ser humano lo tiene que aprender por entero del otro. Lo que hay que hacer como hombre o mujer pertenece al drama, a la trama que se sitúa en el campo del otro. El Edipo es propiamente eso. O sea que fíjense, lo que viene a representar Licenia en la obra es el campo del otro. Es decir, que se necesita del campo del otro para ver cómo arreglárselas a nivel sexual, digamos, ¿no? En torno al sexo. Bien. Entonces, como lo dice Lacan en ese momento, ahí no habla de la no relación sexual, sino que dice que se trata del primer encuentro con el desarreglo esencial de la sexualidad humana. Ahí lo llama desarreglo esencial de la sexualidad humana. Entonces, justamente la pubertad es eso, es el encuentro con el desarreglo esencial de la sexualidad humana, ¿no? Y es importante eso, digamos, ¿no? Y en los talleres yo creo que cuando uno hace talleres con adolescentes hay que tener en cuenta esa perspectiva, que se trata del desarreglo esencial. ¿No? Yo recuerdo que me contaba una colega que hacía talleres que un chico le decía, bueno, pero le habían explicado, ¿no? Por supuesto, cómo se pone el preservativo, no la banana, no sé, o el pepino, todo eso que se hace. Y el pibe decía, pero ¿cómo querés que yo en ese momento que estoy nervioso y borracho pueda hacer eso? ¿No? Digo, bien. Entonces, yo por ejemplo, digo, uno puede decir cómo se presenta esto. Yo recuerdo un chico que atendía hace un tiempo de 14 años, que estaba como muy preocupado por cómo abordar a las chicas, ¿no? De hecho, él lo traía a la sesión, digamos, ¿no? Y no, en determinado momento él me decía que, bueno, que no sabía cómo, bueno, yo no decía nada, porque obviamente como analista uno no dice nada, digamos. A lo sumo sostiene ese desarrollo de trama que alguien va haciendo, pero hasta que un día viene y me dice, ya sé, me dice, me bajé de internet el manual del seductor. No, pero lo interesante es que él me lo dice como diciendo, ya me di cuenta, en el sentido de que todos los hombres en determinado momento se bajan ese manual y listo. ¿Se entiende? Hasta un poco con un reproche, ¿cómo no me lo dijiste? ¿Se entiende? En ese sentido, de alguna forma. Entonces, yo no le digo absolutamente nada, él pasa un par de sesiones, viene a decirme que el manual no funcionaba. ¿No? Que las chicas no se acomodaban como tenían que acomodarse según el manual.
¿no? Digo, bueno, eso es el primer encuentro con la relación sexual. Digo, es ahí, ese es para mí el punto, digamos, ¿no? Entonces, siempre los manuales, los programas, los protocolos vienen a intentar llenar ese agujero. Digamos, ¿qué es lo que Lacan llamó? No hay relación sexual. Digamos, ¿no? Y el Edipo incluso viene también a tratar de llenar ese agujero. No hay duda que el Edipo también es una trama que intenta llenar ese agujero, el encuentro con ese agujero, digamos, ¿no? Bueno, después por supuesto que estarán los sueños. Perdón, por supuesto que también los sueños cumplen una función y es lo que le permiten, digamos, al sujeto entramar de alguna manera ese despertar sexual, ese real, le permiten entramarlo de alguna manera para poder soportar el encuentro con el otro sexo. O sea que siempre van a estar en juego los sueños y las fantasías. Freud lo dice, le da un lugar muy particular a la fantasía en el despertar, en la metamorfosis de la pubertad, ¿no? El lugar que tienen las fantasías, cómo primero se fantasea y después, ¿no? Hay una novela de un escritor japonés, Murakami, que se llama Los años de peregrinación del chico sin color. No sé si alguien la ha leído, es interesante la novela. Y es interesante para pensar muchas cuestiones, digamos, ¿no? Pero digamos, por lo menos una, digamos, el personaje en determinado momento, por primera vez, va a la cama con una chica, digamos, y cuando lo están narrando, un poco el narrador, digamos, dice como que, bueno, que ella pensaba, ¿no? Que el encuentro sexual transcurrió con total normalidad. Ella pensaba que él tenía experiencia, pero en realidad se había acostado con chicas solamente en sueños, ¿no? O sea que ese acostarse con chicas en sueño le sirvió para acostarse con una chica, digamos, real, si es que eso existe, ¿no? Digo, en ese punto. Pero digo, ahí está la función de los sueños. En el despertar de cuando por eso digo, ahí volvemos si quieren a la frase esa de Lacan, que es hacer el amor, digamos, que es para los muchachos hacer el amor con las muchachas, no pensarían en ellos sino en el despertar de los sueños, así empieza de alguna forma el comentario de Despertar de Primavera de Lacan. Y en la obra, si uno la lee, en la obra de teatro digo, ¿no? Si uno lee la obra de teatro, lo que se encuentra es que cada uno de los personajes tiene un sueño distinto, digamos, y hay uno de los personajes que no puede conjugar ese despertar sexual a determinada fantasmática, que es el personaje que termina suicidándose, que solamente tiene un sueño con unas piernas de mujer, con unas medias azules, parece más como un cuerpo fragmentado, como si no pudiera, ¿no?, armar nada. Cuando ellos hablan de las excitaciones sexuales, que es algo que empiezan a hablar entre ellos, él le pregunta, Melchor le pregunta a Mauricio, que Mauricio es el que tiene este sueño, digamos, con esas piernas sueltas, le pregunta si ha sentido angustia, si ha sentido vergüenza por el sueño, y él dice, no, vergüenza no, una angustia mortal. Es decir, ¿no? Ahí es interesante porque también es cierto que una cosa es la vergüenza, otra cosa es la angustia mortal. Digamos, ¿no? Ya sabemos que la vergüenza es un indicador también del fantasma. Digamos, ¿no? Entonces me parece que es impresionante eso, ¿no? Porque cómo está ubicado en una obra, digamos, y ahí también Lacan, ¿no?, como señala él, que el artista se adelanta, ¿no?, al psicoanalista, ¿no? Y esto lo escribía antes de Freud. Por otro lado, Wedekind, ¿no? Digamos, eso es muy interesante. Pero ahí la función de los sueños es fundamental desde mi punto de vista. Tienen un valor clínico. Yo creo que incluso si uno puede dar cierta indicación, ¿no?, muchas veces es importante para mí pedirle sueños a los adolescentes. Es importante pedirles sueños, no tanto para interpretarlos, sino porque en esos sueños empiezan a cifrar de alguna manera ese real que se despierta. Y hay que poder cifrarlo de alguna forma, ¿no? Entonces me parece que esa es la función muchas veces que tiene el sueño. Entonces creo que ahí uno puede decir como algo particular de la clínica con adolescentes, ¿no? Particular, uno puede ubicar por ahí dos cosas, ¿no? Me gustaría ubicar como dos cuestiones. Una es que a veces de lo que se trata más es de acompañar en un trabajo descifrado, ¿no? De descifrar
¿no? Sino más bien de acompañar en cierto trabajo de cifrado, de sintomatización de esa pubertad, ¿no? Entonces, ¿no? Acompaña en ese trabajo que alguien va haciendo. Donde, qué sé yo, ¿no? Es interesante también el trabajo que a veces pueden hacer algunos jóvenes. Digo, y es cierto que cae, digamos, ¿no? La literatura cumple una función enorme y cumple. Hoy, viste, hay adolescentes que leen, otros adolescentes que no leen. Yo no soy de la idea de que digo que los adolescentes no leen, viste, antes leían y ahora no leen. Porque a mí todo, viste, no tengo esa perspectiva generalmente ni nostálgica, no, porque por otro lado, la verdad que he visto un montón de chicos que leen muchísimo, digamos. Entonces tampoco se puede, ¿no?, hacer esas generalizaciones. Pero es cierto que muchas veces esas novelas de formación le permitían a alguien, digamos, encontrar una trama, digamos, con el valor que tenían, digamos, ¿no? Permitían, acompañaban, ¿no? ¿No? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no sé, Harry Potter, digo, ¿no? Hay generaciones, ¿no?, que crecieron con Harry Potter, digamos, ¿no? Y les permite ordenar cosas, ¿no? El bien, el mal, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? ¿No? Algo del amor, digo, ¿no? Qué sé yo, ciertas fantasmáticas, ¿no? Generales, como si esas obras cumplen determinada función, como también muchas veces, por ejemplo, en mi práctica, muchos adolescentes me traen, viste, la música, viste, en los teléfonos y te piden, escucha esta canción, y bueno, hay que entender que muchas veces la canción, digamos, está traduciendo algo. Evidentemente, esa canción muchas veces permite una traducción, ¿no? ¿A quién no le ha traducido un estado afectivo alguna vez una canción, ¿no? Que parece que uno sabe qué es lo que, ¿no? Y la canción lo traduce, ¿no? Digo, evidentemente es esa, ¿no? Digo, esa traducción, digo, ¿no? ¿Cómo ayudar en esa traducción, de alguna forma? Entonces, ese es un punto para mí, ¿no?, que hay que ayudar en ese trabajo de cifrado, de traducción. Es decir, una traducción, a su vez, que ubica un punto imposible de traducir, ¿no? No es todo traducible. Si decíamos que hay algo intraducible, digamos, o sea, es una traducción, pero a su vez ubica un punto imposible de traducir. Me parece que ahí está, digamos, lo que Lacan llamaba como bien decir, ¿no? El bien decir es justamente eso, es decir bien lo que se puede decir y situar bien aquello que es imposible de decir. Digamos, ¿no? Me parece que esa es la perspectiva del bien decir también, ¿no? También es importante situar eso, ¿no? Situar ese punto de imposible de decir, ese punto de intraducible, obvio que eso punto alivia al sujeto, que alguien lo ayude a situarlo, ¿no? Y que no se lo maldiga, ¿no? En el sentido de maldecirlo, ¿no? De querer decirlo y cuando es imposible decir. Entonces, no, mejor, ¿no? Ante ciertas cosas, mejor el silencio o poder situar de alguna manera, ¿no?, lo imposible de decir. Esa es una cuestión. La otra me parece que es que un psicoanálisis, uno sabe que un psicoanálisis en general empuja, digamos, a poner en cuestión las identificaciones, ¿no? Porque un psicoanálisis empuja al deser, digamos, ¿no? Empuja a poner en cuestión las identificaciones. Es decir, cierta potencia de un análisis es poner en cuestión las identificaciones. Bien, yo creo que eso es algo para que muchas veces en la clínica con adolescentes hay que moderar eso. Digamos, porque más bien hay una prisa por encontrar una identificación. El sujeto está buscando una identificación. Entonces, yo creo que ahí, digamos, si bien es necesario conmover por ahí una identificación que puede ser complicada para alguien, ¿no? Identificarse, qué sé yo, al delincuente o identificarse, ¿no?, por lo mortífero sobre todo, ¿no? Identificarse a eso, por supuesto que ahí hay que conmover esa identificación, si se puede, digamos, pero por otro lado hay otras identificaciones que a veces hay que permitir que el sujeto vaya, digamos, encontrando, digamos, ¿no? Y después se verá si eso es problemático o no es problemático, qué sé yo. Habrá otro momento donde tendrá que analizarlas o no el sujeto. Entonces, a veces me parece que hay que moderar, digamos, la potencia del dispositivo analítico que empuja de por sí al deser, ¿no? ¿No? Eso para mí son como dos cuestiones. Digo, a veces, como con cualquiera. Porque eso también es un cálculo que hay que hacer con cualquier sujeto, también con un adulto. Hay que ver cuándo conviene conmover algo y cuándo conviene no.
Eso la verdad que en ese punto también... ¿Qué? Freud lo decía de alguna manera. Freud lo decía. No podemos llegar. Claro, y a su vez hay que ver por qué conmover ciertas cosas en alguien si eso para esa persona funciona bien. No todo el mundo tiene por qué analizarse, por otro lado, ¿no? Puede ir a ver un analista y no analizarse, y eso no quiere decir que, digamos, le sirva a alguien para ubicar ciertas cosas, ¿no? Y nada más, ¿no? Hay usos diversos que se hacen del analista, ¿no? Ni hablar, donde esto acá entra en juego también, por supuesto, también la estructura, digamos, etcétera. Digo, ¿no? Pero digamos, después hay me gustaría también charlar un poco, ¿no? Digo algo más y por ahí abrimos si quieren unas preguntas y en función de eso también vamos charlando. Hay un psicoanalista francés que se llama Philippe Lacadé, que a mí me interesa, digamos, bastante su trabajo. Hay un libro de él que yo recomiendo que se llama El despertar y el exilio. Se consigue en Buenos Aires, de la editorial Gredos. Y él dice, a partir de un poema de Rimbaud, ¿no? Que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero no importa. Le digo, el poema es, le digo una estrofa que es, el poema dice: y errábamos con el vino de la taberna y la galleta del camino en busca del lugar y la fórmula, ¿no? Y sabemos todos que Rimbaud era un poeta adolescente, por otro lado, y después terminó, bueno, en el África, digamos, siendo un contrabandista, ¿no? Abandona la literatura y termina siendo un contrabandista en el África, ¿no? De armas aparte, digamos, ¿no? Bueno, más allá de que la verdad que, pero era un poeta maldito y un poeta adolescente que aparte erraba. Es cierto eso, errar, porque parece que yo he leído algunas cosas de la biografía donde él caminaba, digamos, no sé cuántos kilómetros, digamos, ¿no? En una especie de errancia, pero en el poema entonces es: errábamos con la galleta del camino, con el vino de la taberna y la galleta del camino en busca del lugar y la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que dice Lacadé? Lacadé toma esto de en busca del lugar y la fórmula y dice que la búsqueda del lugar y la fórmula es lo paradigmático de la adolescencia. Es decir, que el adolescente lo que busca es un lugar y una fórmula, ¿no? Y a mí me parece excelente, digamos, ¿no? Ese punto, y es algo a tener en cuenta, que lo que está en juego es eso, es alguien que está buscando un lugar nuevo y una fórmula. Y bueno, y muchas veces también hay que ayudarlo a que pueda encontrar ese lugar, esa fórmula, ¿no? Y ahí me parece que esta perspectiva también, que es una perspectiva clínica, que por supuesto que tiene que ver con la ética del psicoanálisis, también entra en articulación con una cuestión social, porque lo que está en juego, obviamente, es qué le ofrece la sociedad a los jóvenes, ¿no? Digamos, porque a veces lo único que les ofrece es la esquina, digamos, y el Paco, digamos, ¿no? ¿No? O la delincuencia. En determinados lugares, en determinados barrios, es lo único que se les ofrece, digamos, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, que está, que le ofrece, hay una cuestión social, ¿no? ¿Qué ofrece la sociedad a los jóvenes? Y a su vez, obviamente, digamos, en cada caso, como uno intenta que se produzca esa inscripción en el campo social. Porque también uno va a decir, la adolescencia implica la salida de lo familiar y la entrada, digamos, al campo social, ¿no? Ese es el pasaje también propio de la adolescencia, ¿no? Como la salida de lo familiar y la entrada en lo social, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cómo alguien puede inscribirse en el campo social, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que esa es una cuestión. De otro punto, y con esto por ahí finalizo, la cuestión del padre, digamos, en la adolescencia, me parece que uno puede pensar, digamos, me parece que ahí, digamos, si uno toma los 3 tiempos del Edipo de Lacan, digamos, el padre que entra en juego, sobre todo, digamos, es el padre, digamos,
el padre que dice que sí a determinada invención del sujeto, digamos, ¿no? Porque es decir, el adolescente para poder inventar algo, digamos, ¿no? Para poder inventar algo que le permita, digamos, encontrar un lugar, digamos, en el campo social, digamos, necesita también, digamos, que alguien le pueda decir que sí a esa invención, ¿no? Yo creo más bien que muchas veces se repite, ¿viste? Que los adolescentes necesitan límites y todo eso. Por supuesto que también los necesitan, no hay duda, digamos, pero también lo que necesitan es que alguien les diga que sí. Digamos, muchas veces lo que necesitan es que alguien les diga que sí, digamos, a determinada invención significante que el sujeto ha encontrado, digamos, ¿no? Me parece que eso también es fundamental, ¿no? Que alguien les pueda decir que sí, digo, una función del padre puede ser el padre, puede ser cualquier otro, porque ahí Lacan pluraliza, cuando habla de los nombres del padre, digamos, puede ser un docente, puede ser, digamos, qué sé yo, un hermano mayor, un tío, etc. Alguien que le pueda decir que sí a esa invención significante del sujeto. Es decir, necesita, y el sí obviamente que va a estar articulado al no, digamos, porque siempre el sí está articulado al no. No es sí a cualquier cosa, no es sí a papá dame plata para comprar drogas y tomar, no es ese sí, digamos, ¿no? Es sí a determinada invención significante, ¿no? Entonces, por un lado uno puede decir que se necesita tanto del no al goce ruinoso, que eso también es completamente necesario, un no al goce ruinoso y un sí a determinada invención significante que le permita al sujeto inscribirse o de alguna manera en el campo social, digamos, ¿no? Encontrar un lugar, digamos, en la existencia, digamos, ¿no? Y ahí está esa búsqueda, pero es una búsqueda del lugar y la fórmula. Cierta rancia, que la rancia es algo propio también de ese momento, están esas rancias, digo, ¿no? Que, viste, qué sé yo, a veces se sale a la ciudad y está la rancia por la ciudad. Nanina habla un poco de eso, digamos, hay un montón de novelas que hablan de esta cuestión de la rancia por la ciudad y salir, etcétera, y todo, donde uno no sabe, viste, y busca, etcétera. Pero también está la rancia a veces con los dispositivos virtuales. También hay una rancia, ¿no? El sujeto está ahí, digamos, ¿no? Está ahí buscando, ¿no? En esa errancia de un lugar y una fórmula. Yo creo que hay que interpretar muchos comportamientos adolescentes en el sentido de que están en esa búsqueda del lugar y la fórmula. Y bueno, y la verdad que para encontrar hay que perderse también. No, entonces no hay que tampoco, ¿viste? Está perdido. Bueno, hay que perderse un poco, ¿no? Para encontrar. Así que, bueno, yo así como para decir, tengo esto y muchas otras cosas también, pero digo, me gustaría por ahí si quieren hacer alguna pregunta o poder charlar un poco, porque la verdad que prefiero siempre conversar.